¿Ya está listo para recibir? ¿Cuántos nos visitan hoy por primera vez? Quiero que usted levante la mano si usted nos está visitando por primera vez. Mire, usted que es del Rey Jesús Manasés, acérquese, dele una bienvenida. ¿Quién más? No veo más allá atrás. Hay manos levantadas. Qué bueno que esté aquí, ¿verdad? Dios lo trajo este día para hacer algo diferente contigo. Amén. Qué bueno que estén con nosotros. Es el mejor lugar donde podías estar. Después del Señor, usted es el invitado de honor. Amén. Así que le doy la bienvenida también a todos aquellos que están conectados con nosotros a través del Facebook. Quédese porque hoy Dios tiene algo para tu vida, ¿verdad? No se aparte ni un segundo, porque no te puedes perder lo que Dios tiene para ti. Amén. Y por último, antes de entrar a la prédica, quiero decirle que Dios pues le dio la oportunidad a su padre espiritual, al apóstol, que estuviera en California este fin de semana ministrando a hombres y líderes. Y está muy contento, muy satisfecho por lo que Dios hizo este fin de semana en Oakland, California, ¿verdad? Damos gracias a Dios por las puertas que Él abre, las oportunidades que nos da. Cuando venía para acá me llamó que estaba ya terminando de almorzar, ¿verdad? Pues allá son 3 horas más temprano que aquí, ¿no? Para ir al aeropuerto, pues regresa hoy, así que ya mañana está en casa. Pero yo sé que Dios va a glorificarse con todas las cosas que Él hace, ya sea en la casa o fuera de la casa. ¿Cuántos saben que Dios sigue siendo Dios? Estamos muy contentos, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya estamos listos. Y hoy yo quiero hablar un poquito acerca de algo que Dios me puso. O sea, yo sé que es temprano y usted va a decir, pero ¿cómo vamos a empezar la prédica tan temprano? Bueno, usted sabe que el apóstol y yo tenemos muy diferente, ¿verdad? No le diga que yo lo dije. Bueno, yo se lo digo en su cara, pero bueno. Sí, porque él siempre me dice, tienes que terminar temprano, pero él es el que termina tarde. Pero bueno, usted sabe que donde manda capitán, no manda marinero, ¿verdad? Así que bueno. Pero de todas maneras, hoy quiero que me acompañe al libro de los Hechos en el capítulo 27. Y vamos a estar hablando un poquito acerca de cómo enfrentar las crisis. Amén. Vamos a hablar acerca de cómo enfrentar las crisis. Y yo quiero que usted vaya conmigo a este pasaje. ¿Ya llegó ahí? Hechos capítulo 27, versículo 14 y 15. También vamos a ver el 19 y el 20. Dice: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no te pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él, nos dejamos llevar. ¿Y sabe qué? Lo primero que sucede cuando se presenta una crisis es que nos dejamos llevar a la deriva. Dile al que tiene al lado, no te dejes llevar a la deriva. No te puedes dejar llevar a la deriva. ¿Por qué? Porque esto es lo que generalmente hacemos. Cuando se presenta una tormenta, cuando se presenta una crisis, nos abandonamos a la deriva, nos dejamos llevar. En otras palabras, permitimos que la crisis tome control. Y tú no puedes permitirle a la crisis tomar el control. ¿Qué es lo que hacemos? Abandonamos todo intento de hacer algo. Nos cruzamos de brazos, esperamos a ver qué pasa, esperamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, esperamos que la crisis se desarrolle sola y no tomamos control de lo que está sucediendo. Dile al que tienes al lado, no te dejes llevar a la deriva. Ahora, ¿qué es lo que es la deriva? Sí, gracias por preguntar, ¿no? Deriva, según el diccionario, es salir a caminar sin un rumbo específico. Es salir, caminar sin rumbo, sin tener un objetivo que alcanzar, sin una meta a la que llegar. En inglés sería is lifted away, ¿verdad? En náutica, o sea, lo que es para la navegación, es un desvío de una embarcación de su ruta debido a la corriente, o sea, la corriente de agua. Entonces, ¿qué sucede? Viene el problema, viene la crisis y te va a tratar de desviar de tu ruta. Para eso es que el enemigo las envía, para que tú te salgas de la ruta, para que te salgas de lo que Dios ya tiene planeado para ti, para que tú no tengas una meta que alcanzar. Eso es lo que estaba sucediendo aquí. El barco se iba, el barco se fue a la deriva. Ellos dejaron que el barco, que la crisis, que la tormenta. ¿Quién estaba manejando el barco? ¿Quién lo estaba guiando? La tormenta. Dice que se abandonaron, ¿verdad? Y lo dejaron a la deriva. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejaron a la deriva? Vamos a seguir adelante, vamos a seguir. Dice, por causa de un viento llamado ¿qué?
Euroclidón. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú dejas a la deriva, mire, déjeme explicarle algo que pasé por alto. Este concepto en navegación, o sea, el irse a la deriva es un sinónimo de derrota y abatimiento. ¿Por qué? Porque es un sinónimo de derrota y abatimiento, porque significa que las fuerzas de la naturaleza, ¿verdad?, dominó al hombre y no el hombre dominó a la fuerza de la naturaleza. Por eso para un marinero es un símbolo de derrota que si el barco se vaya a la deriva. O sea, no pudo controlarlo, no pudo hacer nada. Tú y yo no podemos permitirle al enemigo que venga a dominarnos, ni en la crisis ni fuera de la crisis. Ni en la crisis ni fuera de la crisis. El enemigo va a querer sacarte de la ruta. El enemigo no quiere que tú llegues a tu destino. El enemigo no va a querer que tú puedas enfrentar la tormenta. El enemigo no quiere que tú vengas a vencer las fuerzas del mal que se van a levantar. Pero déjame decirte que tú tienes un Dios todopoderoso, un Dios que te ha dado el poder y la autoridad. El poder y la autoridad para dominar sobre la naturaleza, para someterlo todo bajo la planta de tus pies. ¿Qué hicieron estos soldados romanos? Dejaron que el barco se fuera a la deriva. Tú nunca puedes estar a la deriva. Dios nunca te ha llamado a andar a la deriva. Dios te ha dado un llamado, Dios te ha dado un propósito. Estás en esta tierra por propósito. Hay un destino donde llegar, hay un lugar que alcanzar, hay una meta que alcanzar. Y eso es lo que el enemigo no quiere que hagas, que llegues a ese propósito. Entonces este viento huracanado los estaba sacando. Fíjense, por causa de este viento se habían salido. Ahora la palabra Euroclidón es una palabra que está muy interesante, porque es una palabra compuesta de dos términos griegos. Es la palabra euro, que quiere decir viento oriental, y cludón, que es una tormenta, una tempestad, una oleada del mar. O sea, en otras palabras, Euroclidón es un viento huracanado que sopla generalmente durante la primavera en el Mediterráneo oriental. Déjeme decirle, fíjese bien, sopla en la primavera. Esto es una crisis que se presenta cuando tú estás mejor. No es una crisis que viene cuando tú estás allá abajo, que tú sabes que estás mal. No es una crisis que se presenta cuando tú estás bien, cuando tú estás sirviendo, cuando tú estás buscando de Dios, cuando tú ves que todo está mejor y de repente se levanta un viento huracanado, y de repente se levanta esta tormenta, y de repente se levanta la tempestad, y tú dices, pero ¿qué pasó? Si yo estoy bien, si yo estoy buscando de Dios, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, si yo estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Por qué? Precisamente porque estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Este viento, este Euroclidón se levanta porque te quiere sacar de la ruta, te quiere sacar del destino, no quieres que alcance la meta, no puedes ir a la deriva. Escucha, pueblo de Dios, Dios no te ha llamado a ir a la deriva. Dios te ha llamado a seguir adelante, a alcanzar la meta. Hay una meta para los hijos de Dios. Ahí estaba. Estos estaban a la deriva. No había nada, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud del creyente cuando tiene una crisis? Dejarse ir a la deriva. Es una actitud de abatimiento, de derrota. Mira, y ahora lo que me pasó. Ahora cuando yo estaba mejor, se me rompió el carro. Ahora que estaba mejor, mira, me enfermé. Empieza a darle gloria a Dios. Estás enfermo, empieza a decirle, esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Es una actitud de derrota, de fatalismo, de fracaso. Entonces ahí viene el desánimo. Le abre la puerta al desánimo. Yo quiero que usted vea conmigo este versículo 15, Hechos 27:15, en la Biblia amplificada. En inglés dice, and when the ship was caught and I was unable to head against the wind, we gave up and letting her drift, were borne alone. Y cuando, diría en español, y cuando el barco fue atrapado y no pudo ir en contra del viento, se rindieron, fíjese bien, se dejaron llevar a la deriva y fueron llevados. O sea, el barco los llevaba, se rindieron. Dios no te ha llamado a rendirte. Dios no te ha llamado a rendirte. Sí, el mismo apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, el apóstol Pablo sabía de prueba. El apóstol Pablo conocía la prueba. Este fue el que fue azotado. Este es el mismo que fue apedreado. Este
Este es el mismo que sufrió de todo en toda su vida por servir a Cristo. Hasta lo envenenaron. Mire que de todo sufrió este hombre, pero él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo a la deriva, decía el apóstol Pablo, yo no voy a la deriva. Yo tengo una meta, yo voy al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Es que no voy a quitar mis ojos, no voy a quitar mis ojos del autor y consumador de mi fe, Cristo Jesús. Y ahí estaba Pablo en medio de la tormenta. En medio de la tormenta, fíjese, ¿quién controlaba la crisis? La tempestad, la crisis. Ellos se dejaban llevar, no tomaron control de la situación, dejaron que la situación se... Imagínense, cuando usted no toma control de la situación, ¿qué sucede? La cosa empeora. ¿Cuál fue la actitud? Derrota, se rindieron. Y dijeron: no podemos con esto. ¿No vieron la crisis? Cuando viene la mayoría de los creyentes, le ceden el control a la crisis. ¿Qué hacen? Dejan que la crisis sea quien dirija y no hacen nada. Viene la actitud de derrota, viene la actitud de abatimiento y se dejan llevar a la deriva. Es entonces cuando quitan los ojos de Dios. Mire, cuando viene el problema ya se les olvida, ya no hay una meta, ya van a la deriva, ya no van a rumbo fijo, no tienen destino al que llegar. En la crisis se les olvida el propósito. Mire, en la crisis se les olvida los planes, en la crisis se les olvida las metas para alcanzar, en la crisis se les olvida todas las bendiciones que ya Dios le dio, en la crisis se les olvida que ya hubo una cruz, en la crisis se les olvida que ya Jesús venció, en la crisis se les olvida cada oración que Él te contestó, en la crisis se nos olvida todo se nos olvida. Solamente vemos la crisis, solamente vemos las olas que se levantan, solamente sentimos el viento y ignoramos la presencia de Dios. Diga crisis. ¿Sabe lo que sucede en las crisis? Se cambian las prioridades. Ya Dios no es lo primero. La crisis se pone en primer lugar. Se deja que sea ella la que lo dirija todo. Dirige las decisiones, dirige tus acciones, dirige tus actitudes. Es más, en la crisis comenzamos a redefinir a Dios. Porque ya la idea que teníamos de Dios deja de ser la idea que teníamos de Dios. Y la crisis nos dice quién tiene que ser Dios. Redefinimos a Dios en medio de la crisis. Yo no sé cuántos de ustedes están en una crisis, pero déjame decirte, no importa qué tan difícil es la crisis, no importa qué tan dura sea lo que estás pasando, todavía Dios sigue siendo Dios. No hay nada imposible para Dios. Y está. Dejamos que Dios, que la crisis nos diga quién es Dios en nuestra vida. Si estás enfermo, Dios no me puede sanar. Esta enfermedad no tiene cura. Ya el médico dijo que no había sanidad. Todo el mundo se muere de esta enfermedad. A mí qué me importa que los demás se mueran de la enfermedad. A mí me dijo Dios que por la llaga de Jesucristo yo sería sanado. Yo no voy a oír lo que dice la gente. Yo no voy a oír lo que dice la cantidad. Yo no voy a oír lo que dicen los que son comunes, los que son ordinarios, los que no tienen los ojos en Dios. A mí el Euroclidón no me va a decir quién es Dios en mi vida. Euroclidón no va a definir a Dios en mi vida. Oh, Dios sigue siendo Dios. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Si no tiene provisión, Dios es pobre. Yo no sé el Dios que tú sirves, pero el mío no es pobre. El mío es el dueño del oro y de la plata. El mío es el dueño del oro y de la plata. Cuando yo necesito algo, yo le pido. Él dice: clama a mí, yo responderé. Y no se quede ahí. Si te voy a enseñar, te voy a demostrar, te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que ojo no vio, que oído no oyó. Yo no sé qué Dios tú tienes, pero el mío no va a la deriva. El mío está sentado en un trono en el cielo. Ay, me rechazaron, me maltrataron, me abusaron, pasé por un divorcio. Dios no me ama. Si tú no quieres recibir el amor de Dios, ese es tu problema. Ya Dios demostró que nos amaba. Se dio a sí mismo en la cruz del Calvario. Él no tiene que demostrarte el amor. Ya Él lo hizo. Antes de que tú lo recibieras, antes que tú entendieras que Él era Dios,
ya lo había dado todo por ti. Es que Dios no necesita demostrar el amor, porque Él es amor. Sí, Dios sigue siendo Dios con crisis o sin crisis. No vamos a la deriva, Él tiene que ser lo primero. Por eso en medio de la crisis tenemos que ir a Dios. No podemos ir a la deriva, tenemos que ir a un lugar, al lugar secreto donde tú vas a tener comunión con Dios, donde vas a orar con Él, donde vas a orar con Él, donde vas a recibir la estrategia de guerra, donde vas a escuchar lo que Dios tiene que decir. En el momento de la crisis tú vas a ir a Él, vas a doblar rodillas y le vas a decir: en mi fuerza natural yo no puedo, pero tú, el Dios todopoderoso, el Shaddai, el Dios sobrenatural, tú vas a darme todo lo que yo necesito. Tú me vas a levantar, tú me vas a fortalecer y tú vas a pelear la batalla por mí. En medio de la crisis hay que hacer guerra. Oh, no, pastora, pero es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. En medio de la crisis hay que hacer guerra. En medio de la crisis dije: hay que hacer guerra. Al enemigo hay que hacerle guerra. Oh, los cielos sufren violencia todos los días y solo los violentos arrebatan. Vas a enfrentar al reino de las tinieblas. Vas a hacer guerra, vas a hacer guerra, vas a hacer guerra. En medio de la crisis hay que hacer guerra. Hay que tomar acción. Guerra, intercesión, oración, guerra espiritual, arrebatar los cielos, romper las maldiciones, entrar a los cielos y venir a romper todo lo que los planes del enemigo. Hay que hacer una guerra militante. Hay que buscar a Dios, hay que depender de Él en medio de la guerra. Viene el problema, tú vas a hacer guerra. Porque cuando tú estás enfocado en lo que Dios te ha mandado a hacer, el enemigo te va a querer llevar a la deriva. El enemigo te va a querer sacar de curso. Yo no sé en el momento donde tú estás. A lo mejor estás a medio deriva. A lo mejor estás a punto de salirte del curso. A lo mejor estás ahora mismo enfrentando una situación. Yo no sé tú lo que estás enfrentando. Lo único que te puedo decir es que tienes que orar. Es que tienes que buscar el rostro de Dios. Es que tienes que doblar rodillas. Es que hay algo que tienes que hacer. Es que hay una batalla que ganar. Es que tienes que tomar acción. No se puede ser pasivo, no se puede ser conformista. Esa actitud pasiva y conformista que tienen los creyentes hay que erradicarla de una vez. Esto pasó hace ¿qué? 2 semanas. Yeah, like 2 semanas, sí. Ok, cuéntales. Okay. Fue hace como 2 lunes. Yo fui al trabajo y me acusaron de robar. Así Ella trabaja para un banco, en un banco. Una cantidad bien grande. Era todo en contra mío. Supuestamente habían pruebas. Me decían que me iban a llevar a la cárcel, que tenía 10 violaciones y que era un delito federal y que me iban a llevar. Me preguntaron por mi familia, de dónde saca mi esposo tanto dinero, que por qué él gana tanto, si él solo trabaja en construcción, ¿por qué gana tanto? Me empezaron a interrogar todo y obviamente uno cree en el Señor todo, pero también somos seres humanos y sentimos, y cuando nos vemos así acorralados, yo empecé a llorar y me desesperé. Lo que pude hacer es mandarle un audio a mi familia y le dije: por favor, oren por mí porque estoy pasando una situación bien difícil. Y en eso mi mamá estaba en la cama enferma, también fue algo, todo una cosa tras otra. Pero contactaron al apóstol, a la profeta, empezaron a orar con el staff y bueno, me dejaron ir, pero lo último que él me dijo, ¿tú tienes hijos? Yo le dije: no, todavía, pero yo sé que yo tengo una palabra que pronto voy a tener hijos. Y él me dijo: se nota que no te importa ir a la cárcel porque no tienes hijos. Como que si tuviera hijos me importaría y diría la verdad. Pero bueno, me fui, vine a hablar con el apóstol, con la profeta. ¿Sabes lo que hizo ahí? Le atacó en el lugar que más le dolía, para resquebrantar su fe.
Sí, porque cuando nosotros recibimos una palabra, no solo la escuchamos nosotros, sino que el diablo también la escucha. Y él va a querer atacar y te va a querer robar la palabra. Pero gracias a Dios que estamos en una iglesia en donde tenemos padres espirituales que se levantan y oran. Y yo le puedo decir que cuando yo estaba siendo acusada injustamente, dentro de mí yo sentía paz, porque yo sabía que yo no había hecho nada, yo sabía que Dios pelea por mí. Y cuando yo escuché que él me dijo así de los hijos, yo dije, este es el diablo que quiere robar mi palabra y yo no le voy a permitir que él me la robe. La cosa es que hablamos con abogados, todos me dijeron, si de verdad tuvieran esas pruebas en contra de ti, tú no estuvieras aquí, ya estuvieras en una cárcel. Para resumirle, se aclaró todo, se cerró el caso, yo puse un complaint por las acusaciones falsas. Están investigando ahora a esas personas que me acusaron porque ya conmigo se aclaró todo. Ya ellos saben que yo no fui. Y le puedo decir que de verdad que Dios pelea por uno. Gracias por darnos el testimonio. No sé lo que tú estás viviendo, yo no sé lo que tú estás pasando, pero lo único que te puedo decir es que el enemigo quiere sacarte de curso. Ella tiene una palabra, ¿sabe? Una palabra profética que le había dado Dios. Y el enemigo quería robarle eso. El enemigo quiere robar tu propósito. Él no pudo impedir que vinieras a los pies de Cristo, pero Él quiere impedir que tú llegues a alcanzar toda la bendición, toda la plenitud de la bendición que Dios tiene para tu vida. No se lo puedes permitir. Amén. No puedes ir a la deriva. Tienes que poner a Dios en primer lugar. Dice la escritura, más buscad el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Cuando Dios es lo primero en tu vida, tú no permites que nada ni nadie te saque de curso. Cuando Dios es lo primero en tu vida, no importa lo que se levante, no importa la tempestad, no importa los uridiclones que vengan, no importa lo que haga el enemigo, tú vas a seguir en tu curso. Tú te vas a mantener haciendo lo que Dios te llamó a hacer. No puedes ir a la deriva. Dile a alguien en este día, no vas a la deriva. No hay que buscar a Dios. Ahí en su presencia, en posición de combate, en posición de acción, vas a lograr algo. Pablo le dijo a Timoteo, a ese hijo espiritual suyo, ¿verdad? Y fíjense que todos los versículos que le estoy dando, a propósito, voy a creer que es por casualidad, son del apóstol Pablo, ¿verdad? Le dije desde un principio que el apóstol Pablo iba camino a Roma para ser juzgado. ¿Y qué pasaba después de esto? Terminó en el Coliseo siendo devorado por leones. ¿Por qué? Por servir a Cristo. Y todos los versículos que te estoy dando son del apóstol Pablo. ¿Y qué viene aquí en primera de Timoteo 6:12? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Pelea la buena batalla ¿de qué? Pelea la buena batalla de la fe. Dice, echa, mire bien, echa mano ¿de qué? De la vida eterna. ¿Qué le estaba diciendo a Pablo a Timoteo? Ya Cristo venció, ya Cristo te dio vida eterna. Lo peor que tú podías obtener, lo más difícil ya lo tienes. ¿Cómo no vas a pelear por lo demás? ¿Cómo Él no te dará todas las demás cosas? Aquí dice, pelea la buena batalla de la fe. Dice, así mismo fuiste llamado, está hablando de propósito, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tienes que hablar y caminar en lo que estás creyendo. Habla lo que has creído, camina en lo que has creído y no permitas que te saquen del destino. En tiempos de crisis no es tiempo de dejar llevarse a la deriva, no es tiempo de aceptar la derrota, no es tiempo de aceptar la angustia, no es tiempo de estar pasivo, no es tiempo de ser mediocre. En tiempo de guerra es tiempo de ser activo. En tiempo de guerra es tiempo de pelear, es tiempo de pelear, es tiempo de pelear la buena batalla de la fe. ¿Cuántos hoy se encuentran en medio de una batalla? Esto es para ti entonces. Así que ya vimos lo primero. ¿Qué fue lo primero? En medio de la crisis el creyente se deja llevar a la deriva. ¿Qué es lo segundo? Tirar los aparejos. Miren lo que dice Hechos 27:19. Cuando llegue ahí me dice amén, aleluya, no sé. Hechos 27:19 dice, y al tercer día,
Diga, tercer día. O sea, no fue un vientecito de un ratito. No era una pequeña, dice, al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. O sea, estamos hablando de que este Euroclidón no era un vientecito, no era una tormenta tropical, era un Katrina, era un Irma, era un María que arrasó con Puerto Rico. O sea, y fíjese que estos huracanes pasaron por otro tiempo, unas cuantas horitas. Este llevaba 3 días. ¿Se dio cuenta? Ay, pastor, es que usted no sabe. Usted me dice todo eso porque usted no sabe que peleé, pero usted no sabe cuánto tiempo llevo en esto. Bueno, sigue peleando. Estos llevaban 3 días bajo vientos sostenidos huracanados. Usted sabe lo que es eso. Eso está arrasando, eso está acabando, eso está llevando hasta, se lleva todo. Lleva 3 días llevaban en esto. Y no paraba la cosa. Y seguía y seguía. Yo quiero presentarle varias palabras en este versículo que son muy interesantes. Por ejemplo, la palabra arrojar. Diga arrojar, porque dice que estaban arrojando los aparejos, ¿verdad? La palabra arrojar ahí es la palabra griega rito. Es una palabra rara porque dice J-R-I-T-O. Como yo no hablo griego, yo se lo voy a decir en mi griego. Griego cubano, ¿sabes? Esta palabra quiere decir lanzar mediante un movimiento repentino y deliberado. Es echar, es derribar, es dispersar. Ahora, lo que llama la atención es que según el Strong, esta palabra es un movimiento no solo deliberado, sino además de una proyección extendida. ¿Qué quiere decir una proyección extendida? O sea, no es tirar algo eso no es una proyección extendida. Una proyección extendida es cuando yo tomo, ¿verdad?, algo y lo lanzo lejos, ¿verdad? ¿Vio? Una proyección extendida. ¿Vio hasta dónde llegó? Lejos. Ahora yo le voy a explicar por qué es tan importante esto, ¿verdad? Y además, lo curioso aún es que la raíz de esta palabra es la raíz rapizo, que quiere decir herir, dejar caer, dar una bofetada. Mire qué tremendo está esto. La otra palabra por la que le quiero, y después vamos a conectar todo esto, así que quédese ahí conmigo, ¿verdad? La otra palabra es aparejos. Y aparejos es una palabra que según el diccionario quiere decir que es un mobiliario, que son las herramientas, los implementos, los instrumentos que se utilizan para llevar a cabo un trabajo. Eso es lo que quiere decir aparejos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Bueno, lo primero que fue que vieron una magnitud de una tormenta tan grande, pero tan grande, que se dejaron llevar a la deriva. ¿Qué fue lo segundo que hicieron? Lo tiraron todo. Dijeron, vamos a tirarlo todo. ¿Qué es lo que hace el creyente en medio de la crisis? Lo tira todo. Lo deja todo tirado, lo deja todo botado. Cuando vienen los vientos así huracanados, cuando el valor de la prueba se pone, mire, ahí encendido, lo tiran todo, lo dejan todo botado, dejan de orar, dejan de servir, dejan de ir al discipulado, dejan de venir a los servicios, empiezan a buscar excusas por lo que no pueden venir, porque ya saben que están haciendo algo mal, ¿verdad? Y ya Dios no es lo primero. Por eso es que no dejan de hacerlo todo, ¿verdad? Porque ya le están prestando atención más a la crisis, al problema, que a Dios. Entonces dejan de hacerlo todo, lo dejan todo tirado, dejan tiradas todas las cosas de Dios. En otras palabras, están tirando los aparejos de Dios. Diga aparejos. Lo tiran todo, lo dejan todo tirado. ¿Cómo Dios va a hacer algo en medio de la crisis si lo sacaste del problema hace rato? Ese es el mayor problema que tenemos los creyentes. Sacamos a Dios de nuestra crisis. Lo sacamos del problema. Estamos tan enfocados en el problema, estamos tan enfocados en la situación que sacamos a Dios del problema. Ya no vemos a Dios, ya no vemos el poder de Dios, vemos el poder de la crisis, el poder del problema. El poder del problema es más grande. ¿Cómo Dios va a hacer algo si cediste el control a Euroclidón? Ya le cediste el control, ese es el que lo está guiando. Ya Dios no tiene el control de tu vida. ¿Qué has hecho? Has limitado a Dios. Dile a alguien a tu lado, no limites a Dios. Cuando tú comienzas a tirar las cosas de Dios, le estás diciendo, tú no eres suficiente. Eso es lo que le decimos a Dios. Este viento huracanado, esta fuerza natural es más poderosa que tú. El poder sobrenatural tuyo no lo puede vencer.
Eso es lo que hacemos cuando empezamos a tirar las cosas de Dios. Es dejarse dominar por las cosas naturales. Es dejarse dominar por la mente natural, por lo que vemos y no por lo que creemos. Dice la Escritura que caminamos por, no caminamos por vista. Otro versículo del apóstol Pablo. ¿Right? Tenemos que caminar ¿cómo? Por fe. Pero cuando vemos, esto es una tormenta grande, con esta no podemos. Ahora sí que Dios se fregó. ¿Por qué? Porque ya tiramos los aparejos. Porque sacamos a Dios del problema. Porque Dios ya no puede solucionarle el problema. Porque Dios no está en el asunto. Si tú sacas a Dios del problema, no te va a poder ayudar. ¿Por qué? Porque tiraste aquellas cosas por las cuales Dios estaba operando en tu vida. Tiraste los aparejos de Dios por los cuales Dios estaba haciendo algo contigo. Diga aparejos. Sin aparejos Dios está limitado. Dile a alguien: has limitado a Dios. Vas a tener que recoger los aparejos. ¿Por qué? Sin servicio, sin oración, sin comunión, sin palabras, sin Espíritu Santo, sin diezmo, sin nada. O sea, Dios no tiene aparejos para poder hacer la obra en ti, para poder trabajar contigo. Estás limitando a Dios, lo estás sacando del asunto. Peor aún, cuando tú lo dejas a todo, cuando tú abandonas las cosas de Dios, cuando te rindes y te dejas llevar a la deriva, ¿sabes lo que le estás haciendo a Dios? Le estás dando una bofetada en la cara. Le estás diciendo: aquí tienes, no me interesa. Aquí tienes, no me interesa lo que tú puedes hacer por mí. Yo lo hago mejor. ¿Ya vio por qué es tan importante estos significados? Le estamos diciendo, le estamos restregando a Dios en la cara que todo lo que Él ha hecho, que la muerte de la cruz no fue suficiente. Estamos minimizando la obra de Dios. Así que lo primero que hacemos, nos dejamos llevar a la deriva. ¿Qué es lo segundo que hacemos? Tiramos los aparejos. Tiramos todo lo que Dios nos ha dado. Lo dejamos a un lado. Nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de la gracia de Dios. Nos olvidamos de la misericordia de Dios. Nos olvidamos de todo lo que Dios nos ha dado. La muerte de la cruz no fue suficiente. Esa acción tiene, y le digo, tiene una consecuencia, que es esa proyección. ¿Se acuerda que le expliqué lo que era la proyección extendida? Porque trae consecuencias a tu vida. Cuando tú tiras los aparejos, hay consecuencias en tu vida. Cuando tiraste los aparejos, sacaste a Dios literalmente del problema. Cuando tiraste los aparejos, limitaste a Dios. Es una acción extendida, es una proyección que va a tener consecuencias en tu vida. Yo no voy a dejar a Dios. Ustedes saben, cuando estábamos en un problema legal por 7 años y yo me paraba en este altar y yo decía: con Dios y sin Dios, digo, con edificio y sin edificio, Dios sigue siendo Dios. Yo decía: lo voy a alabar, no me importa si tengo edificio o no tengo. De hecho, todavía no tenemos edificio y le sigo alabando, le sigo glorificando, le sigo exaltando, sigo proclamando su grandeza, su poder y su majestad. Nunca he sacado a Dios de mis problemas. ¿Sabe por qué? Porque Él sigue siendo Dios. Porque lo que yo no puedo, lo que en mi fuerza no puede, Él todo lo puede. Él todo lo puede. Es que no hay nada imposible para el Dios que yo sirvo. Aquí está. Sí. Dios no puede hacer nada en alguien que no confía en Él. Dios no puede hacer nada en alguien que le cedió el control a una crisis, a un Euroclidón. Ahora, ¿cuáles son los aparejos que Dios te ha provisto para tú poder pelear en las crisis? ¿Cuáles son los aparejos que te son indispensables y que no puedes dejar de usar en medio de la crisis? Número 1, dice 1 de Tesalonicenses 5:17: orar sin cesar. El primer aparejo es que la oración. Y es lo primero que abandonamos cuando tenemos una crisis. No oramos, no vamos a la presencia de Dios. No tenemos comunión con Dios, no buscamos el rostro de Dios. Eso es lo primero. Dios se olvidó de mí, Dios no me escucha mi oración, Dios no está en esto, Dios. Empezamos a hacer complaint, en verdad nos quejamos y nos quejamos. Entonces, esto no es una alternativa en la crisis. En la crisis tú no tienes alternativa de dejar de orar. En la crisis tú no tienes alternativa de tirar este aparejo. Tú tienes que buscarlo. Es indispensable, es importante. Es lo que te va a generar la victoria. Es lo que va a producir algo en tu vida. Es lo que te va a dar la victoria. Diga: orar, orar, orar. En la crisis no hay pasividad.
Hay que ser atrevidos, hay que ser como agresivos. Ese es el primer aparejo que no podemos tirar. ¿Cuál es? Orar. El segundo aparejo lo encontramos en el Salmo 100, versículo 4 y 5. Dice la escritura: entrad por sus puertas con acción, por sus atrios con alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por generaciones. Déjeme decirle que si no hay un arma de guerra, yo creo que solamente hay una más que yo creo que pudiera ser mayor que alabarle. En medio de la crisis, en medio del problema, cuando tú te levantas, ahí es cuando el diablo sufre, cuando tú estás alabando a Dios. Ahí cuando tú empiezas a alabarle y tú empiezas a adorarle y tú le dices: gracias, Señor, estoy en medio de un problema, pero tú has sido bueno. Gracias, Señor, porque tu misericordia se levanta cada mañana. Gracias, Señor, porque a pesar del problema, tengo techo, tengo abrigo, hay alimento en mi mesa. Gracias, Padre, te bendigo, te alabo, te glorifico, porque eres Dios, porque eres Señor. Y tú comienzas a alabarle y tú comienzas a adorarle. Y ¿sabes qué? Y tú te paras y tú dices: Señor, hoy te voy a decir, como decía el salmista: estoy enfermo, pero te voy a alabar. Estoy en crisis, pero te voy a alabar. No tengo provisión, pero te voy a alabar. Hay un problema en mi familia, pero te voy a alabar, porque no te daré sacrificio que no me cueste. David conocía el corazón de Dios, porque David había estado en la presencia de Dios. Y cuando David estaba siendo perseguido, cuando David estaba siendo perseguido para muerte, y que le decía: Señor, te voy a adorar y te voy a alabar. No importa cómo esté todo, no importa, yo te voy a adorar. Y le alababa y decía: ¿a dónde iré yo? ¿A dónde me esconderé? Y le decía, el salmista le decía, ahí estaba David diciéndole: Señor, hubiese desmayado si no conociera la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Usted sabe lo que sucede en el infierno cuando tú, en medio de la crisis, el diablo te mandó todo, te mandó enfermedad. A Abby le mandó la enfermedad a los padres, los dos estaban enfermos. Le mandó una acusación del enemigo que se le levantó para robarle la palabra profética. Se levantó con todo el enemigo. Pero ¿sabe qué? En medio de la crisis, cuando tú estás en el problema y te mandó a todos, se levantó el infierno, se levantaron todos los demonios, y tú comienzas a adorar, y tú comienzas a adorar, y tú le adoras, y tú reconoces su majestad, y tú reconoces su bondad, y tú reconoces que Él es Dios. Entonces, ¿qué sucede? Allá en el infierno, el diablo comienza a retorcerse. Allá en el infierno, Él dice: esos pequeños Cristo me robaron mi lugar. Lucifer era el adorador. Lucifer fue creado para adorar a Dios, pero un día tuvo celo, un día tuvo envidia y dijo: yo quiero esa adoración para mí. Y cuando Él ve que tú te levantas en medio de la crisis y le dices: no me importa, yo voy a adorar a mi Dios. No me importa la enfermedad, yo te voy a adorar. Aún con el último hálito de mi fuerza, aún con lo último para que ella me respire, yo te voy a adorar. Yo voy a proclamar que tú eres Dios. Yo voy a declarar tu grandeza. No me importa lo que diga el infierno. Es entonces cuando tú empiezas a adorar a Dios. Es entonces cuando tú pruebas quién es Dios en tu vida. Es cuando tú, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la angustia, tú le alabas y le agradeces, porque sabes que Dios es bueno. ¿Cómo cuesta alabar y ser agradecido cuando estamos en problemas? Por eso, cuando tú lo haces, tu alabanza sube como olor fragante. Tu alabanza sube como olor fragante. Huele a sacrificio de alabanza, a sacrificio genuino, y es recibido en el altar.
Así que lo primero que es la oración, el agradecimiento y la adoración es lo segundo. Lo tercero es el servicio. Dígale a alguien: el que no sirve. Deuteronomio 6:13 dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. A Él, solamente a Él. Cuando tú pones el servicio a Dios por encima del problema, en realidad estás poniendo a Dios en primer lugar. Estás haciendo una declaración de guerra al enemigo. Le estás diciendo: no me vas a impedir que yo sirva a Dios. Puedes mandar todo lo que quieras, pero no vas a impedir que yo sirva a Dios. Hay gente que está en unas pruebas terribles, pero viene a servir fielmente a Dios. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás peleando tu batalla. Estás peleando, te mantienes firme, te mantienes en curso, te mantienes haciendo la voluntad de Dios. Y nada te puede sacar de eso. Nada te puede, nada puede. Es una declaración de guerra. Le estás diciendo al enemigo: no me doy por vencido. No me doy por vencido. No tiro la toalla. No tiro la toalla. Estoy confiando en Dios. Yo no sé cómo tú querrás hacer, pero tú no estás peleando conmigo. Porque mientras yo le sirvo, mientras yo me ocupo de las cosas de mi Padre Celestial, mientras yo me muevo en los negocios del Padre, Él se va a mover en los míos. Él va a pelear por mí. Él va a abrir puertas por mí. Él va como poderoso gigante. Él va levantando estandarte. Oh, Jehová Nisí se levanta cuando tú sirves, cuando estás sirviendo a Dios con todo tu ser. Jehová Nisí, Jehová Nisí, Jehová Nisí va delante de ti. Tú te mantienes firme sirviendo a Dios. Dile a alguien: estoy firme, estoy sirviendo. Lo siguiente aparejo que tú y yo no podemos tirar es la perseverancia. Dile a alguien: perseverancia. Filipenses 13:14. Aquí el apóstol Pablo de nuevo le dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Fíjese, de todas las cosas que él podía hacer, dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, prosigo a la meta, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes prosiguen a la meta, pero tienes que resistir, tienes que perseverar, tienes que perseverar, tienes que perseverar. Vuelve a tocar en la puerta del juez injusto. Toca, toca, toca hasta que venga el rompimiento. Yo no sé cuál es tu crisis. Yo no sé qué estás pasando, pero hoy te digo: hay una meta delante de ti. Olvídate del pasado. Ya no puedes hacer nada con lo que sucedió atrás. Extiéndete adelante, extiéndete adelante, extiéndete a la meta. Aguanta, aguanta, resiste, prosigue. Hay algo mejor que Dios tiene para tu vida. Hay algo mejor, hay algo mejor, hay algo mejor. El apóstol Pablo tenía una meta y no dejaba que nadie lo distrajera. Él no iba a la deriva. Nada lo sacaba de curso. La corriente del agua no tenía suficiente poder para influenciarlo. Tú no puedes permitir que el enemigo te influencie, que no te saque de curso, que la corriente de este tiempo no te saque de curso. Hay algo mejor para ti. Hay algo mejor que Dios ya tiene preparado adelante. No te quedes en el pasado. No te quedes estancado en la crisis. No seas pasivo. No seas pasivo. Empieza a moverte. Empieza a caminar. Empieza a proseguir. Hay algo mejor. Hay algo mejor. La corriente no le permitía a aquellos a tomar el control de la nave.
Pero el apóstol Pablo no permitía que la corriente influenciara sus decisiones. Él seguía adelante, él perseveraba, él resistía la prueba. Y no era fácil. Hasta estuvo ciego el apóstol Pablo, imagínense. Pero él seguía. Hay pocos en la Biblia que aguantaron todas las pruebas de Pablo. Pero decía, hay algo mejor para mí adelante. No me voy a quedar estancado. No me voy a quedar aquí. No, yo no me voy a quedar en el problema. Tal vez el problema es grande, pero mi Dios es más grande. Tal vez el problema es difícil, pero es que no hay nada imposible para mi Dios. No te puedes quedar estancado. Tienes que perseverar. Este hombre sufrió cárcel. ¿Sabe? Cuando estaba en medio de la cárcel, yo me imagino al apóstol Pablo con Sila en medio de la cárcel, y estaban todas las rejas y todos los presos, y lo llevaron a lo más profundo de la cárcel. Yo me imagino que los carceleros dijeron, este tipo es tremendo. Dicen que el apóstol Pablo era así de chiquitico, pero dicen que era tremendo, que tenía un carácter el tipo. Sé que tenía, que el tipo le roncaba el mango. Tipo era el que cortaba el bacalao. Tipo, no sé la que tipo era tremendo. ¿Y qué hace? Se lo vamos a meter en lo más profundo de la cárcel para que no se le ocurra escaparse. Y lo pusieron donde estaban las cloacas, donde estaban las aguas negras. Allá lo pusieron. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Dice la escritura que ¿qué empezó a hacer el apóstol Pablo? Empezó a dar un concierto. Empezó a alabar. Yo me imagino cómo alabaría. No sería una alabanza de esa. No, era algo extraordinario, era algo extravagante, era algo grande. Él estaba alabando. Él decía, no me importa el agua apestosa, no me importa. Yo voy a alabar. Decía yo, usted se imagina, yo me imagino que los muros de las cárceles empezaron a estremecerse cuando esa palabra, y los presos estaban oyendo, y los presos decían, pero ¿qué está pasando? Algo está sucediendo, algo está pasando en este lugar. Pero espérate. Y yo me imagino que el diablo estaba en el infierno, pero si lo tranqué, si lo encerré, si le puse grillete, si levanté reja, no va a poder salir de ahí. No va a poder. Y él decía, no puede salir. Y el apóstol Pablo empezó a adorar, a alabar, hizo una fiesta. Y de repente era fiesta. Y todos estaban, no, ¿qué está pasando? Las cárceles, las rejas, usted se imagina, las rejas empezaron a temblar. Las rejas temblaban, estaban alabando a Dios. Las rejas temblaban, algo estaba sucediendo. ¿Qué está pasando? Y ahí estaba. Usted sí que le gusta la fiesta. El apóstol. ¿Dónde están mis zapatos? Esto no puede ser así, espérese. No se puede limitar a Dios. No, espérese. Yo tiro los zapatos, pero no los aparejo. Y ahí estaba. Usted se imagina el apóstol Pablo. Él decía, huele feo. Aquí esto está feo. Aquí hay reja. Yo me imagino que tenía que estar oscuro porque estaba en lo más profundo, allá en el sótano. Y decía, yo no necesito luz para adorar. Yo no necesito luz. No necesito orquesta. No necesito olores sabrosos. Yo no necesito condiciones para adorar a Dios. Por eso, en medio de la crisis, en medio del problema, yo voy a adorar, yo voy a alabar, yo voy a hacer estremecer los cimientos del infierno. Ahí está, ya había. Algo está pasando en tu problema, algo está sucediendo en tu crisis. Ahí está, algo está pasando ahora.
aquí y ya Él comenzó a sanar. Él comenzó a sanar, Él comenzó a sanar. Mire, el domingo pasado, ¿sabes cuántos estuvieron el domingo pasado? De repente se abrió una ventana y una ola de sanidad comenzó a, ¿se acuerda? Y empezamos a decir, el Señor empezó a mostrarme palabras de ciencia. Y empezó a decirme esto, aquello y lo otro. Y dije, huesos. Y dije, un codo, un hombro, una rodilla. ¿Sabe qué? Usted y yo tenemos que arrebatar esas ventanas abiertas. Él está en este momento sanando. Yo sé que Él está sanando. No salgas de este lugar sin llevarte tu sanidad. ¿Sabe qué sucedió? Yo le voy a dar un testimonio. ¿Dónde está Abraham? Ven, Abraham, ven. Él recibió la sanidad el domingo pasado. Nadie oró por él, pero Dios estaba aquí. A ver, cuéntame, Bori. A ver, cuéntanos. Profeta, aquí tenemos al hermano en donde el domingo pasado, cuando usted empezó a dar palabras sobre los huesos, él inmediatamente pudo recibir su sanidad en las rodillas. Él estaba en el altar cantando, o sea, estaba sirviendo. Uno de los aparejos estaba sirviendo con dolor en la rodilla. Él me dijo al final que no podías casi trabajar. No podía trabajar, tengo varios testigos aquí que me conocen que trabajan conmigo y no podía ni subir la escalera, bajar escalera, y esta rodilla se afectó por sostener la otra. Y estuve así por 4 meses y era un dolor impresionante, no me podía doblar, había dejado de jugar al fútbol y todas esas cosas. Y estaba sirviendo acá y tenía... que no juegue fútbol, estaba malo el hombre. Y estaba con la faga para las rodilleras puestas, así unas finas que tengo para cuando estaba sirviendo. Y yo cuando sentí que dijo, aférrate a tu milagro, yo seguía orando y me empecé a tocar las rodillas. Y fue una cosa que empecé a sentir como un calor y me tuve que bajar la rodillera porque me estaba como quemando, como cuando uno se pone una crema así. Y entonces al ratito, pero fueron segundos, que dice la pastora, veo rodillas que se sanan. Y yo agarré y empecé a doblar. Cuando bajamos del altar, me puse de atrás y empecé a flexionar. Y empecé a hacer todo lo que no podía hacer. Y me quedé, bueno, nada. Él vino a testificar inmediatamente que se acabó el servicio. Sí, se lo dije a la pastora apenas terminamos. Agáchate para que ellos vean. ¿Sí? ¿Está viendo? 4 meses que no podía hacer eso. Ya puedes jugar fútbol. Jugando al fútbol y todo. Le damos gloria a Dios porque el Dios hasta eso hace, ¿verdad? Nos da los gustos. Quiero también añadir una cosa. Hace tiempo que también había dado una palabra, hace mucho tiempo atrás yo estaba ahí, fue una de las últimas palabras que me dio la profeta. Y no me hacía sentido porque yo había dejado ya de trabajar por mi cuenta hace un tiempo y la profeta dijo algo como: ya basta por estar mendigando ese chequecito, ya basta por estar esperando. Y yo en ese tiempo estaban muchos pequeños cheques que me estaban debiendo y hacía mucha plata. Entonces yo agarré y me despojé de todo eso. Y no me hacía sentido lo que decía la pastora. Yo lo había hablado con el apóstol también. Y al poquito tiempo después de esa palabra me llega algo que llegó a mis manos, no sé, por una recomendación. Alguien me dijo probar. Y una compañía americana en red. Y yo entré todo en inglés y bueno, yo entré con mi me pica la inglés, como dice el pastor. Entonces, y bueno, me metí, entré con esa compañía y estuve 3 años con esa compañía que no me paraba de dar trabajo. Y entonces yo estaba contentísimo, entonces yo quería, ¿te acuerdas que lo hablamos una vez? Me dijo, tienes que testificarlo. Y bueno, quedó y bueno, voy a aprovechar esta oportunidad para decirlo. Esa compañía me suplió tanto y de repente se cortó. Por algo que pasó también, una acusación, una cosa que se cortó. Y lo hablé con el apóstol, me dijo, tranquilo, déjalo ahí. Y entonces eso pasó hace 1 año. Y a partir de eso yo dije, Señor, si tú abriste esa puerta, tú abrirás otra mejor. Bueno, a partir de ese año que yo no estoy trabajando con esa compañía, me cayeron 3 compañías diferentes. 3 diferentes. Y empezaron a ofrecerme lo mismo. Y quiero darle gloria a Dios porque yo le pedí al Señor que me pusiera una persona al lado que trabajaba conmigo, que necesitaba una persona de confianza, una persona que supiera, que pudiera confiar. Y bueno, el Señor me puso a un muchacho que está ahora conmigo. Él dejó de ir de asistir acá a la iglesia hace un tiempo. El Señor nos unió, le estuvimos hablando. Es un chico tremendo, adorador, tremendo siervo de Dios. Y bueno, y hoy día él me hizo caso, vino conmigo y está acá sentado de vuelta. Y se puso muy contento porque todas las personas lo estuvieron recibiendo hoy. Wow, así que gloria a Dios, 3 en 1, vamos a hacer un combo hoy día. ¿Dónde está? Rudy, allá, Rudy, levántate, Rudy.
Quiero que Welcome lo back. honre, Bienvenido. es tremendo. Bienvenido a casa. Gloria a Dios. Gracias por testificar. Sabe, él arrebató su bendición. Él no esperó que nadie le pusiera mano. Él no esperó por nada. Él dijo, este es lo mío, este es mi momento. Y sabe, él no tiró los aparejos. Estuvo sirviendo, estuvo haciendo lo que tenía que hacer. Usted tiene que hacer lo mismo. Amén. Gracias por testificar. Tenemos más testimonios acá. ¿Qué está pasando? A ver, cuéntame. Profeta, buenas tardes. Tenemos a Scarlett. Scarlett tiene un testimonio de combo. ¿Okay? Ella tenía un problema de tiroides por 12 años. Y ella había estado creyendo, ella había dejado de tomar medicamento por varias razones, pero recientemente se sometió a exámenes médicos y confirmaron que ella ya no tiene esos problemas. Pero además de eso, el Señor no solo la sanó y está restaurando su salud, sino que le abrió puertas de favor y gracias sobrenaturales para recibir 2 becas, ¿ok? Y por medio de sus estudios y de la manera en que Dios abre puertas de favor y gracia para ella, además de eso, le abrió puertas de trabajo. Wow. Vamos a dejar que nos cuente. Sanidad, provisión, todo. Desde los 12 años me diagnosticaron con un problema de la tiroides y eso es lo que me hacía aumentar de peso. Entonces, básicamente, si usted se comía un plato, era como que yo me comiera 3. Cuando yo me vine a vivir aquí a Miami en el 2014, yo dejé de tomar medicamentos. Me sometí a exámenes hace 6 meses y igual seguía mal la tiroides. Me transfirieron a un endocrinólogo. Lo vi una vez, pero ya dije no lo voy a ver más. Siempre estuve orando y pidiéndole a Dios que me sanara. Yo no quería tomar pastillas, no quería estar tomando medicamentos porque eso no tiene cura, eso es de por vida. Hace 2-3 semanas tuve que hacerme exámenes anuales otra vez y me volvieron a hacer exámenes de la tiroides. Y salió normal, como que nunca hubiera tenido algún problema. Wow. Otra que no tiró los aparejos, ¿verdad? Porque ha estado sirviendo y le ha estado creyendo a Dios. Y ¿sabe qué? No se fue a la deriva. No dejó que esta enfermedad que supuestamente no tiene cura, que no tiene solución, la sacara del curso. Ella sabía que la sanidad estaba en Dios. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Toda aquella persona que haya venido con una situación de enfermedad, con una condición en su cuerpo, créele a Dios. Él va a sanar tu cuerpo en este día. Y a todos aquellos que están a través del Facebook ahora conectados, Dios te ama tanto que Dios va a sanar tu cuerpo. Amén. Dios te va a dar la sanidad. No importa dónde tú estás, simplemente apropiate de ella, porque ese es Dios. ¿Verdad? No hay distancia ni fronteras para Dios. Entonces, ¿qué pasó? Okay. En octubre, a través del college, me ofrecieron hacer un job shadowing, pero eso era temporal, era trabajar en una oficina 150 horas donde me iban a entrenar y capacitar. El primer día de trabajo, mi jefe no llegó, tuvo una emergencia y tuvo que salir. Y terminé trabajando para la jefa de él. Sobrenaturalmente yo seguía llegando. Yo siempre recordaba esa palabra que decía apóstol, que hay que hacer todas las cosas como si fueran para Dios. Amén. Yo lo puse en el ayuno. Yo le pedí a Dios que yo quería un trabajo que primero no me apartara de Él y también me permitiera estudiar. Sobrenaturalmente, en el primer día del trabajo, yo estaba en Carolina del Norte y recibí una llamada de mi jefe diciendo que la jefa de él, su esposo tiene un bufete de abogados y se abrió una posición ahí. Y en la primera persona que ella pensó fue en mí, porque era raro ver a una niña de 19 años hacer el trabajo con solo una vez darle instrucciones. Y yo supe que esa no era yo, que ese había sido Dios. Gloria a Dios. Y no solo eso, me van a igualar el salario a lo que estaba recibiendo durante el job shadowing, que es sobre el minimum wage. Y me van a pagar el transporte para ir al trabajo. Wow. Eso no solo el trabajo en sí. Eso fue sobrenatural. En mi discipulado, mi mentora había estado orando por mí constantemente. El discipulado ha sido una gran parte de yo poder haber recibido esto. Obviamente la gloria es de Dios, pero también mi mentora ha sido una clave, una llave para yo estar aquí dando testimonio. Además de eso, Dios actuó de manera sobrenatural. A principio de mes, no sé si algunos me vieron que andaba con un sling. Tuve que perder clases y yo estaba volviendo a hacer una registración para empezar en mayo. Cuando llegué a donde mi advisor, mi counselor, para hacer las registraciones, ella me dijo que había una oportunidad para una beca. Pero cuando vimos los requisitos para esa beca, era solo para estudiantes que aún estaban en high school. Y yo terminé high school en el 2016, ahí ya no calificaba.
Pero de repente la persona que estaba en cargo de esas becas dijo, no, déjala aplicar. Y me la aprobaron. Wow. Otra cosa de manera sobrenatural. Ella no aplicaba, pero para los hombres, pero para Dios todo estaba bien. ¿Se ve? Cuando usted cumple, ¿verdad? Todo, usted no tira los aparejos, usted se enfoca en su meta y usted sigue adelante y usted persevera y usted persiste y usted resiste, Dios hace la obra. Dios hace la diferencia. Pero no se quedó, no termina ahí. Oh my God, tiene más. Mi mamá, cada vez que escuchaba aquí que hablaban de becas, ella decía, yo quiero eso para mis hijas. Yo lo quiero. Y ella estaba orando constantemente con nosotras para que recibiéramos esa beca. Ya me habían dado una, pero me aprobaron otra beca de más de $6,000 por semestre. Y la primera beca ya me cubría los gastos de la escuela. Entonces, básicamente ese dinero me va a sobrar. No voy a tener necesidad ni siquiera para pagar un cuaderno, porque Wow. todo está pagado. ¿Se imaginan? Esto es Dios. Dios lo hace todo bien hecho. Bien hecho. ¿Verdad? No falta nada. Gloria a Dios. Tienes que seguir testificando y dándole la gloria a Dios. Pero usted no puede tirar los aparejos. Yo no sé cuál es tu condición en este día, pero solamente te digo, resiste, persiste. Dios está en este asunto. Dios quiere que salgas adelante. Hay cosas mejores. Olvídate del pasado. No te estanques en la crisis. No importa qué tan feo se escuchen los ruidos de los vientos huracanados, que no te saquen de curso. ¿Qué pasó? Aquí está el ministro Henry con otro testimonio. Profeta, tenemos un testimonio poderosísimo para darle la gloria a Dios ante todo pronóstico. Nelly había llegado a este país indocumentada. Yo sé que esto le va a servir a muchos que están creyendo por su legalidad, pero ella había recibido una palabra, pero tuvo que ir muchas veces a la corte. Todo pronóstico decía que no se podía, que ella iba a ser deportada para su país, pero ella creyó a través de una palabra que recibió aquí, y cuando fue ahí, su residencia le fue otorgada. Pero que ella nos cuente los detalles, porque es poderoso. Wow. Bendiciones, profeta. A mí en el 2005 me cancelaron mi proceso, me lo cerraron. Entonces yo me quedé ilegal. Fui a muchos abogados y todos me decían, no se puede hacer nada, porque lo único que puedes hacer es pedir un perdón por haber entrado ilegal y haber sido detenida 2 veces. Y no tienes nada para pedir ese perdón, porque se pide a través de los padres ciudadanos, esposo ciudadano o hijo, y tú no tienes nada de eso. Entonces, en el 2010, en el ayuno del 2010, 21 días, yo puse esa petición en el altar y yo le dije, Señor, tú aquí me trajiste con planes y propósitos, y tú no me trajiste para que yo esté escondida y con miedo. Así que si tú me trajiste aquí, tú me vas a hacer legal. Y puse esa petición en el ayuno. Al finalizar el ayuno, ahí también le dije, me vas a dar también la provisión para buscar el abogado y el abogado. Entonces, al final del ayuno, el día de mi cumpleaños, yo fui a mi trabajo y mi jefe me dijo, Nelly, te dejé un sobre en el desk, lo agarras, está tu cheque y un extra más por tu cumpleaños. Yo dije, ok, gracias. Al final yo agarré el sobre y lo abrí, miré mi cheque y miré otro cheque con $2,000. Y yo dije, no, él se equivocó. Fui donde él y le dije, mire, yo creo que usted iba a escribir 200, y me dijo, no, eso te merece y más. Ahí entendí yo que era una respuesta de Dios, porque era la provisión para yo tener mis papeles. Ahí mismo yo le dije, Señor, ahora falta el abogado. Yo no lo voy a buscar, tú me lo vas a dar, porque yo he ido a tanto y me han dicho no, pero tú tienes el que sí. A la siguiente semana me llama una amiga y me dice, Nelly, me hablaron de una abogada que fue agente de migración, ahora es abogada, y ella, llévale tu caso, porque si hay 1%, ella lo toma, y si no, ella te dice no. Yo vine a la iglesia, hablé con el apóstol, traje los papeles y le conté todo, y me dijo el apóstol, vamos a orar, vamos a creer y ve a ver a la abogada. Yo fui, le di los papeles, ella me dijo, déjamelo, lo voy a estudiar. Los 3 días, ella me llama y me dice, ven a mi oficina. Yo fui, me dice, del 100% hay 1%, y de ese 1% nos vamos a agarrar. Yo le dije, sí. Entonces me dice ella, pero yo no te prometo nada, porque lo tuyo de verdad es difícil o más bien imposible. Yo le dije, agárrese ese 1% porque yo tengo una promesa de Dios. Y ella me dijo, ¿qué?
Le dije, usted agárrese del 1% que yo estoy agarrada de Dios. Entonces me dijo, bueno, como tú te agarras de Dios, yo me agarro de las leyes. Y yo me vine, 6 cortes tuve y íbamos y por A o por B, no. A la Z, que fue el año pasado, el 22 de noviembre, ese día cuando yo llegué, la fiscal tuvo un altercado con mi abogada, que yo miré que no, ella le dijo, pero ¿qué hacen aquí? No tienes caso. Entonces mi esposo y yo empezamos a orar. Y de repente le vino un dolor a mi abogada que su cara le cambió y el juez me dijo, Miss Nelly, ¿podemos cancelar esta fecha? Me dijo, para nuevo aviso porque tu abogada está muy mal. Y yo le dije, sí. Y me fui. Cuando salimos de ahí le dije, Señor, hoy no era. Hoy no era y tú hiciste eso porque hoy no era. Y oramos y le dimos gracias a Dios. Y así lo hacíamos cada que iba a corte. Los aparejos del agradecimiento. Y entonces me llegó otra corte para el siguiente mes, el 18 de diciembre. Cuando llegamos, para nosotros habíamos orado por favor y gracia de la fiscal con la abogada que no haga eso. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando llegamos, la fiscal cambiada era otro nuevo. El intérprete era otro nuevo. Y me dijo la abogada un día antes de la corte, Nelly, ven a mi oficina. Me dijo, tienes que mentir. Tienes que mentir, me dijo, porque si tú no mientes, esto que está aquí nos puede perjudicar. Y le dije yo no puedo mentir. Me dijo, no, tú vas a decir que tú no, vivías en Los Ángeles, pero que te mudaste por otras razones para acá y que tú viviste en una dirección. Le dije, no, yo viví en 2. Y yo me mudé aquí, le dije, por la razón que me mudé fue porque allá no había trabajo y me vine para acá. Entonces, es que no tienes que decir eso, porque se mira como que estás huyendo. Y le dije, no. Ella se enojó conmigo y me dijo, si de ahí te deportan no es mi culpa, es la tuya. Y le dije, sí, es la mía. Entonces cuando llegué ahí, lo primero que el juez después de preguntar mi nombre, y me dijo, ¿dónde tú viviste cuando entraste aquí? Le dije, en California. Me dijo, en una dirección. Le dije, no señor, en 2. Y la abogada me miró y yo dije, en 2, en tal y tal. Me dijo, ¿por qué te mudaste de aquí para acá? Porque hubo un terremoto en esta vivienda quedó inhabitable y me fui ahí. Ahí viviste ¿cuánto tiempo? 8 años. Y de ahí para acá. ¿Por qué? Por motivo de trabajo. Y la abogada me quería matar con los ojos. Y entonces, después él me preguntó, entre otras cosas, si pagaba mis taxes. Le dije, sí. ¿Aún ilegal los paga? Sí, señor. ¿Tienes seguro médico? Sí. ¿Quién los paga? Mi esposo y yo. Y me dijo, ¿tú vas a una iglesia? Y yo lo miré y le digo, sí. Me dijo, ¿hace cuánto? Le dije, desde el 2005 voy a la iglesia. Entonces me dijo, ¿y qué haces en tu iglesia? ¿Y qué profesión, qué profesas? Le dije, somos cristianos apostólicos. Y me dijo él, oh sí, ¿y qué haces en tu iglesia? Le dije, bueno, mi esposo y yo servimos al ministerio infantil. Me dijo, ¿y eso qué es? Enseñamos, damos clase a los niños. Un daycare. No, le dije, no es un daycare, es una iglesia para niños. Se le enseña la palabra de Dios, se enseña a orar y se enseña a alabar. Y él me dijo, eso está muy bueno, hay mucha violencia afuera, así deberían de ser todas las iglesias. Y me dijo, ¿y qué más hace? También tenemos, le dije, casa de paz. Y me dijo él, ¿eso qué es? Le dije, una casa normal como la suya y la mía. Le dije que la abre para Dios. Vamos a invitar a vecinos, a gente en la calle, los traemos, le enseñamos la palabra, oramos por su necesidad y después compartimos un refrigerio, unos alimentos. Y me dijo, eso es interesante, deberían hacer eso más personas para que se quite la delincuencia. Y yo estaba evangelizando al juez y él no se daba cuenta. Y me dice él, eso es muy bueno. Entonces, ¿y cuánto te congregas en tu iglesia? Le dije, son 2 servicios por semana, los domingos y los miércoles. Entonces me dijo él, qué bueno. Y se agachó y después levantó la cabeza y me dijo, Miss Nelly, usted sabe que yo tengo el poder para deportarte hoy mismo. Y le dije yo, sí señor, pero este país y yo te damos el privilegio de ser residente legal. Y aquí está. Gloria a Dios. Miren, ahí está. Ahí está el cuñito, la visa. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Dele un mejor gloria a Dios.
algo muy importante, que cuando Dios nos da una palabra, nos apoderemos de eso. Porque en las Débora, cuando una vez que las primeras Débora vino la pastora de Hialeah del Rey Jesús, y ella fue la que predicó en viernes, y ella dijo, si tú tienes una demanda, demándasela a Dios, pero hazlo con autoridad, porque Él te va a responder. Yo llegué a mi casa, me arrodillé y le dije, mira Señor, yo no me da la gana estar más ilegal, así que tú me llamas mañana, le dije, por mi nombre, yo no voy a pasar porque digan que pasen lo que tengan necesidad, porque no voy a pasar. Le dije, tú me llamas por mi nombre porque tú me conoces. A mí me tocaba el sábado servir en el ministerio infantil a primera hora, y yo me fui para allá y llega el ministro Raquel y dice, ay, necesito a alguien que vaya a la iglesia a cuidar a una niña de lo que están cocinándole a los pastores. Y me dijo a mí, ven Nelly, ven tú, y yo me vine. Eso era plan de Dios. Yo estaba sentada allá con la bebé cuando la pastora de Neipo empezó a predicar, y ella dijo, el Señor anoche orando me dio 2 nombres. Una es, dijo, Patricia, que pase Patricia, y pasaron. Y yo estaba allá atrás y yo dije, la otra soy yo y la otra tengo que ser yo. Y entonces pasó ella, siguió predicando, y yo estaba con la niña y de repente dijo, el otro nombre es Nelly. La hermana que estaba ahí le digo, téngame, le tiré a la niña, perdón por la niña, y salí corriendo y me paré al frente. Y la escudera de ella llegó y me dice el Señor que te hace residente y ciudadana de esta nación. Ahí tiene. Otra que no tiró los aparejos. Otra que no aceptó los vientos huracanados. 6 veces en una corte, 6 veces le dijeron, oye, cualquiera se desanima. Si tú vas 6 veces a una corte y te dicen, no hay nada, no te puedo dar la residencia, te voy a deportar, no hay con qué sostenerse. Pero ella tenía una palabra, ella le estaba creyendo a Dios, ella estaba caminando por fe. Por eso hoy tú no te puedes desviar del curso. Ella tenía una meta, y ahí está. Ahí está su meta, ella lo logró, ella lo obtuvo. Por eso usted y yo tenemos que seguir creyendo, seguir perseverando. No importa que te digan que no, no importa cuántas veces te cierren la puerta en la cara, no importa lo que te digan, persevera, persevera, persevera. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos pecamos contra Dios. Desde el mismo momento que Adán y Eva desobedecieron y pecaron contra Dios, nosotros pecamos juntamente con ellos. Así que hoy usted tiene la oportunidad de poderse reconciliar con Dios, de estar en paz con Dios, de estar en paz con usted mismo, y para eso lo que la Biblia nos enseña es que nosotros podemos orar a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, creer con nuestro corazón y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Así que quiero invitarlo a hacer una oración y quiero guiarlo a hacerla ahora mismo. Así que repita conmigo ahí donde está. Si usted puede cerrar sus ojos, los puede hacer y diga conmigo, Padre Celestial, creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados, perdóname, confieso con mi boca que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te abro mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy por recibirme como estoy. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, nos puede contactar llamándonos al teléfono 305-639-8611, la información que sale abajo de su pantalla, o puede contactarnos a través de nuestra página manases.org. Así que esperamos que haya sido de bendición para usted este programa y declaramos sobre su vida bendición, salvación, sanidad y liberación en el nombre de Jesús.